Nosotros les vamos a hablar sobre los principios físicos de la TV. Mi equipo está conformado por Fátima Cádiz, Farid Tamés y un servidor, Juan Marroquín. Las televisoras en los últimos años han avanzado mucho en cuestiones de tecnología, en mejora de calidad, en velocidad, en grosores, tamaños, etcétera. Pero al final de cuentas, estas mismas televisoras siguen utilizando los mismos principios de física que usaron las primeras televisoras hace ya más de 50 años. Simplemente que hoy en día estas mismas televisoras han hecho que el mismo proceso sea más rápido, más pequeño, más potente. Para la agenda del día de hoy empezaremos a hablar acerca de la evolución de la televisión, empezando en 1934 con el televisor de rayo catódico. Después pasamos a 1940 para platicar acerca del televisor de rayo catódico a color. Nos vamos al 2004 para empezar a hablar acerca de la televisión LCD-LD y finalizamos en el 2014 con las pantallas OLED. En primer lugar, tenemos el televisor de rayo catódico CRT en blanco y negro. El funcionamiento de este se basa en que este filamento que está en la parte trasera del televisor va a ser calentado por medio de electricidad. Este filamento va a calentar un cátodo, el cual al momento de ser calentado emite electrones, lo cual genera un rayo de electrones. Esos electrones, como se puede ver aquí, van a pasar a través de un ánodo, el cual va a acelerar estos electrones. Esto se le llama un acelerador de partículas. Una vez que son aceleradas, pasan a través de unas placas cargadas, que también se les llaman bobinas deflectoras o placas de desviación, las cuales al tener un campo eléctrico van a desviar la trayectoria de los electrones para ir a un punto específico de la pantalla. Al momento de chocar con la pantalla, la cual está hecha de fósforo, se va a emitir un punto brillante en ese píxel de la pantalla. Esto es repetido múltiples veces, de arriba para abajo y de lado para el otro, la cual es la razón por la que necesitamos placas de desviación horizontal y vertical, y con esto se logra un barrido constante, el cual es tan rápido y constante que nosotros lo vemos como una imagen completa. Posteriormente, para el televisor a color, el funcionamiento es bastante similar, también se necesita un acelerador de partículas. Sin embargo, en este caso necesitamos tres, uno para cada color: rojo, verde y azul. ¿Y por qué estos colores? Porque específicamente estos colores, como se puede ver en la imagen de aquí al lado, al momento de juntarse pueden generar una amplia gama de colores al ser mezclados, y también dependiendo de la fuerza del rayo va a ser más o menos fuerte uno de esos colores. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo funciona el LED. En este caso, funciona mediante la polarización directa de un diodo. El polo positivo de la batería se conecta al anodo del diodo y el polo negativo al cátodo. Para esto se utiliza un material semiconductor, como el galio y el arsénico o galio y fósforo. Entonces, el Light Emitting Diode funciona mediante la unión PN polarizada, donde los electrones tienen la energía suficiente para cruzar de la región N a la región P. Y en ese caso, la energía es liberada de la forma en un fotón o la luz que se emiten las pantallas. Podemos ver el proceso que llevan en la luz del fotón, donde tenemos un filtro que polariza de manera horizontal. Y después de eso están los LCD crystals. Estos básicamente son moléculas complejas que están torcidas a 90 grados, lo que permite, digamos, que vienen de forma horizontal la luz, y estas moléculas de cristal pueden hacer que giren. Entonces, en ese caso, como pueden ver ahí, los transparent electrodes utilizan un campo electromagnético donde mientras sea mayor el voltaje, menor será la rotación. Entonces, mientras más voltaje tengamos, menos luz va a pasar el siguiente filtro, que como se puede ver es el filtro vertical. Y ya pues cada uno de estos componentes tiene ya sea el color verde, el color rojo y el azul para definir qué tanta luz se va a ver y qué color se va a crear. Ahora les hablaré un poco sobre lo que son las pantallas OLED. Estas pantallas OLED se caracterizan principalmente por ser la tecnología vanguardista actualmente. Estas pantallas OLED se diferencian ya que no tienen una retroiluminación como las que son las pantallas LED, que tienen un fondo de LED o alguna otra iluminación. Estas pantallas OLED se iluminan a base de un proceso llamado electrofosforescencia, que es cuando un flujo de electrones pasa entre dos materiales orgánicos llamados emisor y conductor. Al electrón pasar del emisor al conductor, la energía de este se disipa, creando un fotón y este mismo creando la luz que podemos ver a través de la pantalla. Gracias a esto, la misma pantalla es muchísimo más delgada y más potente. Ahora les hablaré un poco más sobre lo que son las similitudes y diferencias. Aquí podemos ver que el origen de la luz realmente es totalmente diferente en las cuatro pantallas. El uso RGB es igual en todas, ya que se necesitan para crear el color. En el campo eléctrico aquí podemos ver que realmente se utiliza el mismo principio, la variación de voltaje.
simplemente cambian algunas cosas. En la calidad de la imagen, de la CRT a la OLED ha cambiado muchísimo. Actualmente podemos encontrar hasta resoluciones en 8K. Y en la anchura capas también, desde el CRT a la OLED ha disminuido drásticamente. Actualmente podemos encontrar pantallas OLED con una anchura de hasta 2 milímetros. En cuanto a la relación con la clase, encontramos que algunos de los temas más relevantes son campo magnético, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitores. Como un ejemplo con la televisión CRT, se puede aplicar este tema midiendo el cambio del ángulo de un rayo catódico al pasar por entre placas deflectoras. Este problema es prácticamente igual a algunos que vimos en clase en los que teníamos que medir la velocidad o la trayectoria de una partícula al momento de pasar entre placas cargadas o incluso midiendo el campo eléctrico de estas. Para esto son útiles las fórmulas que pusimos en la izquierda. O por otro lado, con los capacitores, este es un tema que es bastante relevante con la televisión LED, pues especialmente este tipo de televisión tiene que tener un tiempo de respuesta mucho más corto que algunas versiones pasadas. Como conclusión, me parece interesante que aunque la tecnología ha avanzado, los conceptos de física se mantienen atemporales, se siguen utilizando aunque sea de manera diferente. Por ejemplo, el campo electromagnético es un concepto que vimos en las 5 televisiones, sin embargo, fueron usados de maneras diferentes. De mi parte, me pareció muy relevante la importancia que se le ha dado al avance tecnológico, a utilizar componentes que no impacten tanto el medio ambiente y que se utilicen menos energía. Esto lo fui viendo con las pantallas plasmas, las LCD, a las LED, y la verdad es que me pareció muy interesante. Me parece un tanto peculiar que se siga utilizando la misma tecnología que se utilizaba en en las primeras televisiones, solamente que actualmente este proceso se volvió muchísimo más rápido, más pequeño y más poderoso.